Esto y Les Fartures, con David Castañón. Junk at heart, there's junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the world. Bueno, tú este chaval lo veis en las semillas y ya lo sabéis, y es guapo, tiene buena presencia, siempre sale con una sonrisa, pero yo que encima desde va unas semanas para acá, el chaval engordó unos cuantos kilos. No engordó de barriga como yo, engordó de que está inflado, porque ya acaban de dar un Sol Repsol. Y tú, cuando ves estas cosas de los premios, sabes que, oye, a todo el mundo existe esa falsa modestia y siempre dicen, no, yo tal, no, nada, todo el mundo esto y presta por la vida. Pero oye, que tú a Carlos, si lo ves hasta en los huellos, o sea, el tío tiene una sonrisa especial porque le hizo una ilusión enorme. Enorme porque lleva muchos años trabajando, lleva muchos años 15 haciendo las cosas muy bien en los Llaureles y ya iba siendo hora de que dieran un reconocimiento. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? Muy bien. Recién aterrizado y asimilándolo, como quien dice, pues fue justo hace una semana y la verdad que muy contento, asimilando todo lo que conlleva a nivel prensa, a nivel, sobre todo, alegría de tu entorno, ¿sabes? Porque ya no es solo que lo ganes tú. Era por mi madre, por la alegría de darle a mi madre el ver a sus dos hijos que consiguen un premio, un reconocimiento. La gente del pueblo también, que está muy volcada, los productores de la zona, compañeros de profesión. No sé, ves, no te das cuenta hasta que pasa de lo importante que es y lo grande que es. Y es lo que tú dices, siempre tenemos de bueno, no importan, tal. Todos los años cuando se lo dan a compañeros los felicitas, te alegras, ves las galas, pero hay un punto que cuando te llaman y te ves ahí, dices, hostia, tío, es que es muy bonito, es muy bonito. Claro. Esa palma en la espalda, aunque el negocio vaya bien y tal, es muy bonito. Es una pasada. Hay un punto en el que te avisen que te lo van a dar, o tú dices, oye, tienes unos vuelos y tienes que ir a la gala y ya se verá. Te lo cuento tal cual. Mira, ellos te llaman. Sí. Yo estaba viniendo de Madrid Fusión, de una ponencia que me tocaba y tal, y nada, había tenido ahí un par de historias, un negocio que vamos a montar en Madrid y tal, y había tenido un par de malas noticias y venía un poco cabizbajo. Se me pasó, pero ¿sabes? No voy a ser hipócrita, se me pasó, pero al momento digo, bueno, ya el resto se solucionará, da igual, tienes salida, no pasa nada. Porque llega el coche y me recogió mi hermano y me dice, mi hermano, que es el otro extremo, súper tranquilo, súper pancho, llega el cabrón y me dice, nah, tío, que han llamado de la guía Repsol. Claro, y me quedé así callado, empiezo a hacer cálculos, porque digo, vale, la gala es en 2 meses, tal, probablemente a lo mejor, o es por otra cosa, ¿sabes? Digo, hostia, digo, dentro de 2 meses y ya empecé ahí a rucar. Digo, ¿y qué te han dicho? Y dice, no, que ahora te llaman. Digo, no. Digo, ¿tienes el teléfono? Digo, espera, que voy a llamar yo. Y llamé yo. Poner manos libres y claro, ya nos lo explica y dice, oye, enhorabuena, tenéis que venir a esta gala, tal, no sé qué, ya te mandaremos la información, tal. Y ya lo asimilas. Yo al principio pensé, digo, nada, un amigo mío me está tomando el pelo. Pero luego ya caí y digo, no, estoy llamando yo, no puede ser, ¿sabes? Y ya, pues ya ahí empiezas a asimilarlo, lo organizan todo, te ponen los vuelos allí. La verdad es que la organización maravillosa, te recogen en el aeropuerto, yo iba, bueno, sonriendo, mira, estaba reventado porque habíamos dado cenas el sábado y teníamos que volar a las 7 de la mañana o por ahí. Terminamos de recoger a la 1, nos tuvimos que despertar a las 4. 3 horas, claro. 3 horas, pero te la pelabas, ¿sabes? Perdón. Te daba igual y encima cogí y dije, oye, esto hay que vivirlo todos, aunque solo pueda entrar yo a la gala y un acompañante, todo el equipo. Fuimos para allá y la verdad muy bonito, cansados, pero muy bonito. Me recogen del aeropuerto, me llevan a maquillaje, yo descojonándome. ¿En serio, maquillaje? Te lo juro, tío, yo estaba la gente súper seria y yo estaba sonriendo y empiezo a hablar con la maquilladora y digo, oye, esto no me pasa en la vida, qué guapo es esto, que yo cuando estudiaba cocina veía los premios de los soles, nunca te ves ahí evidentemente, pero dices, joder, qué bonito, qué prestoso y tal, y ya me veo maquillando, empiezo a hablar con la maquilladora y me dice, oye, ¿de dónde eres? Ella era asturiana, ya como que más haciendo inciso de dejarme de puta madre y tal, con el fotógrafo haciendo poses, partiéndome el culo con él, yo creo que es como no lo esperas y ha venido de una manera natural, que eso ya sí que luego abrimos ese melón también,
la alegría es triple, tío. Aunque Claro. haya tardado 15 años, es como va a llegar en un momento adecuado, en la madurez adecuada, estamos en un momento maravilloso y tú mentalmente estás preparado para tener los pies en la tierra, que hay que seguir con el mismo discurso, haciendo las mismas cosas, haciéndolo bien, pero va a llegar en un momento adecuado. No podía haber elegido otro momento mejor, tío. En serio. Sí. Nada, y mil anécdotas. ¿Cómo me prestes? Pero bueno, detallazo que... y es verdad que toda la sala puedes entrar con un acompañante, pero para allá Claro. os fuisteis todo el Todos, equipo. claro, y vamos todo el día, tío, no la liéis, intenta, ya claro, yo gitaneando, en plan, oye, mira que traía mi equipo, ni de coña, ¿sabes, tío? Era por vivirlo todo, pues nada, estuvimos bebiendo todo el rato, de comidas, yo cuando me tocaba ir a la fiesta previa del domingo, digo, voy a recogerme, darme una ducha de agua fría para llegar presentable, que hay que hacer relaciones públicas y me encontré con muchos compañeros de cocina Claro, y tal, claro. y tienes que hacer un poco de relaciones para llegar un poco bien. Y ya luego me iba otra vez de juerga con ellos. Y luego al día siguiente, igual, teníamos la gala por la tarde. Hicimos una comida, se acercó mi hermana que vivía en Las Palmas, unos amigos de mi hermano. Nos juntamos como, encima, nos claro, juntamos como claro. 10 ahí de comida. Claro. Y claro, estamos ahí de comedia. Me quedaba una hora, me pillé un taxi de la otra punta de la isla y llegué presentable, pero bueno, muy bien. Es que No, también hay que celebrarlo, tío. Yo vi Es que las si fotos no- y estabas muy digno, ¿eh? Buah, muy bien, flipas, muy bien. sí, Pero bueno, tú tienes aguante también, ¿eh? Sí. Tienes aguante, pero bueno, me comedí. Lo jodido es cortar, ¿sabes? Claro, Porque claro, claro. estás ahí con toda la fiesta y tal y tienes que hablar a prensa, tienes que hablar a muchos sitios. Bueno, pero y además que hay mucha mirada indiscreta, mucho móvil, mucho. Todo, ya sabes, todo, hoy en sí, día sí, se sí, acaba. sí. Te pillan en cualquier lado. se acaba sabiendo todo Sí, enseguida. totalmente. Pero bueno, yo, de verdad, que. Veros ahí en la foto a Joder. ti y a Pepe, que Pepe es yo creo la que era hostia, un tío. error histórico Pepe era en la guía, insultante, sí. que os dieran el sol, además, como dos generaciones, ¿no? Tú que vienes ahí Sí, empujando, sí. ya llevas muchos años, pero bueno, una generación mucho más moza. Totalmente. Y Pepe, que lleva una institución en Asturias, Pepe Ron del Blanco. Sí. A mí esa foto me hizo sentir muy orgulloso. Sí, yo cuando. Claro, te llegan. Yo no entiendo muchas cosas hasta que ya te ves encima de ello. De repente veo a Pepe que cuelga un vídeo haciendo el chorra, como es él, que es un vacilón, con una máscara de carnavales. Y claro, yo no lo entendía y tal. Y de repente me llega la máscara a mí, que es como que es la movida esta de marketing que tiene Repsol. Y tienes que colgarte. Claro, tenías que ir a Las Palmas de Gran Claro, Canaria. y me quedo, digo, hostia, que a Pepe se lo han dado, llamó corriendo. Pues como te ha pasado con otra gente que tienes mucha afinidad, que aunque tú no ganes, lo sientes como tuyo. Claro. Llama a Pepe, tío, Pepe, joder, qué alegría. Y es que encima la caldereta no lo dieron a la vez el mismo año, que Cierto, también cierto, es como, cierto, ostras, vienen cierto. las alegrías a la vez. Cierto. Y claro, fue un alegrón y por él, ¿sabes? Que ya lo dices que es una institución, lleva muchos años haciendo una cocina brillante, viene de generaciones anteriores. Y claro, era lo nuestro, la gente se alegra, pero lo de Pepe era insultante, que no tuviese Claro. un reconocimiento más grande, ¿sabes? Y fue la hostia. Y encima estar con él, que es un comediante, me lo pasé pipa allí en Tenerife con él. Tú ahora, y es un restaurante muy conocido, pero un Sol Repsol te pone en el mapa porque no hay muchos. No. Y más en zona rural ni de coña. Nada, están los chicos de Alenda que lo están haciendo genial también, que ganaron el año pasado, pero Sí. por mi zona, salvo que llegue ya a Campo Viejo y toda esa gente, en mi zona es la primera vez que hay un éxito tan grande gastronómico y, joder, lo primero que recuerdas, aunque yo sea madrileño, es que ya tienes un arraigo ahí con la gente del Tú pueblo. ya estás adoptado, Sí, joder, no tío, fastidies. total, Llevas un y- tatuaje de Mount y a Sí. pesar de ello te queremos Y me igual. queréis igual. Qué cabrón. Pues la historia fue que nada más llegar ves a la gente del pueblo, tío. Claro. ¿Sabes? Súper contenta de verlo Claro. y lo siente como suyo. ¿Sabes? No es un discurso populista, es que de verdad No, que, y es que claro. lo sientes de corazón. Además, la gente se vosotros siente orgullosa. estáis muy implicados, quiere Sí, decir, que sí, tenéis sí, sí. una relación muy buena con las asociaciones de vecinos, sobre todo manera de Sí. vecinos, organizando cosas y juntos. O sea, quiere decir que no hay un postureo. No, fue el primer marketing. Fueron las mujeres del pueblo, Sí. tío, de hacer un aquel curso- vídeo que hicisteis, ¿eh? Eso para lo de ir a Barcelona, de hacer un homenaje a la Boroña y darle su lugar a esas mujeres que llevan tantos años haciéndolo y manteniendo una tradición. Pero esto viene de antes, tío. Yo cuando empecé allí dije, oye, José, esto para que nos conozca la gente del pueblo hay que hacer algo. Hicimos un curso de cocina los jueves, que ponían 5 euros las mujeres. Es que esto ya ha pasado tanto que ellas se acuerdan, pero mucha gente no lo sabe. Ponían 5 euros, que era para mercadería, y hacíamos un primero, un segundo y un postre. Y empezaron yendo 5 mujeres, claro, empezó a correrse la voz, que
se lo pasaban genial. Todo lo que se cocinaba lo comíamos juntos. Claro. Hubo un momento que eran 20 y pico en la cocina, Claro. y ya empezó a crecer el restaurante, no me daba tiempo, con todo el dolor de mi corazón. Al año tuve que parar a hacer ese curso, Claro. pero era a cambio de nada, era por conocernos y por disfrutar de su compañía, y encima había un feedback de que yo aprendía mucho de ellas. Claro. Ellas piensan que no, pero cada consejo, cada comentario que te decían de cómo cocinar, de las elaboraciones que hacían, tú lo ibas absorbiendo. Y claro, pues eso se hace una comunidad ahí. Claro. Y van pasando los años y es que te ven crecer, y es que es alucinante cómo se han alegrado la gente del pueblo. Y luego, a ver, cotilleos. Todos los que quieras. ¿Cuánta pasta hay que pagar para que te den un sol? En nuestro caso, yo además que yo te lo contaría, hemos hablado de estas historias muchas veces, ¿sabes? Muchas veces. Yo lo voy a hablar abiertamente, igual se me cierra alguna puerta de hablarlo así, pero bueno, mira, da igual. Tú sabes que hay empresas de comunicación que yo hablo desde fuera, por lo que conozco de compañeros y amigos, que pueden acelerar procesos, evidentemente. No te lo dan, pero sí que te Claro, sacan, te ponen ahí. Claro, y es como que van llamando a puertas, Eso. van invirtiendo para que haya notas de prensa, para que tú mismo, he visto gente que hasta escribe sus propias notas de prensa. Yo no lo critico eso, porque cada uno decide dónde invierte el dinero, pero nuestra filosofía ha sido ir reinvirtiendo en el negocio. También ha habido un despunte muy grande de 3 años atrás, desde que trabajamos con Valle, Historias de la Tierra, desde que también las marcas de destilados han empezado a fijarse en nosotros. No, hombre, vosotros yo creo que ya la última vez que viniste, no sé si, yo creo que sí, que ya cuadrara. Hicisteis una inversión en cartas, todo. en copas, Tú en lo vistes, mantelería, la evolución. y eso se nota muchísimo. El salto de calidad fue muy grande. Exacto, tú has visto esa evolución y ha sido según nos lo íbamos pudiendo permitir. Claro. Hemos sido realistas, hemos mejorado la bodega cuando podíamos pagarla, hemos mejorado hemos puesto cubiertos y menaje mejor cuando hemos podido pagarlo. Ibas pagando otras cosas y ha ido evolucionando. Y también yo, para otra gente que lo escuche, que es cocinero, mi camino ha sido el que yo creo que ha podido tocar a esa puerta de que se hayan fijado, ha sido que cuando empecé a trabajar con Xavi con lo de Gardeum, se fijó en nosotros Suntory, luego otras marcas de destilado. Me he tirado haciendo ponencias por toda España, que se curra, hay mucha gente que no lo ve. Yo llegaba el lunes y viajaba y nunca sabes quién te va a ver. Luego eso lo usé a mi favor, hablé con Suntory y le dije, oye, igual que yo he hecho hacia los destilados, vamos a hacer un evento hacia gastronomía. Hablé con Andrés Madrigal porque acababa de abrir y dije, venga, hacemos un menú con las estaciones del año. Ahí enganché la pasta, la ponía Suntory llamó a prensa gastronómica, a gente que yo no iba a llegar por mí solo, y ese evento lo pagaban ellos y yo lo hice con Andrés para que fuese un win-to-win, ganamos todos. Claro. Andrés porque acaba de abrir, yo porque se me veía al lado de Andrés, que es mi amigo y aparte tiene un cartel espectacular, es un cocinero brillante, y yo les dije a ellos, oye, pues ya que pagáis vosotros, llamar a estos, que no sé qué, tal. Ahí pude recoger lo que me he currado, porque mucha gente no ve eso, que me he tirado 2 años viajando un montón. Por eso digo que esto no es una varita mágica que llegan o haces una inversión de X pasta al mes. Esto es un curro de fondo que lleváis 15 años abiertos. 15 años. 15 años abiertos en el que estáis currando mucho en una zona muy complicada. Sí, que bueno, sí, ahora está muy de moda. Que, sí, ahora es la hostia. Ahora tenemos lleno hasta junio. Ahora es, claro, y tenemos lleno hasta junio y tal, pero eso no es de aquí a 2 días. Y es que encima ha llegado de una manera natural. Cuando tú estás preparado, cuando has ido mejorando todo, cuando estamos el equipo súper bien compactado y es... Por otra gente que aspira a estos premios, yo mi consejo, cada uno, si quiere invertir en comunicación, genial, puede que acelere los procesos, pero yo creo que si lo haces de manera natural y cuando te dan la oportunidad de contar tu proyecto fuera, vas con lo mejor de tu casa, te lo preparas bien, porque eso también he tenido que trabajarlo. A mí me costaba hablar en público, he tenido que ensayarlo mucho, y es que te coges tus artilugios, te plantas en Sevilla y te pones a hacer un bombón a 40 grados de gamoneu para explicar esto, que te la juegas mucho. Claro. Pero ahí es como que las posibilidades que tienen de que pongan el foco hacia ti, las puedes subir. Y esos eventos lo organizan las marcas, que tienen bastante dinero, las de destilados, y pues tú ahí ya vas dando lo mejor de ti, y ahí es como que si tus oportunidades son pocas al estar apartado, ahí es como que puedes subir tus probabilidades de que te vea la persona adecuada y apueste por ti. Y ha sido así en nuestro caso. Claro, y luego sin perder la base. Quiero decir que estáis en un sitio idílico, precioso, que cualquier persona que vaya allí se va a enamorar. Sí. Y que luego encima el menú está muy bien de precio, muy y así se va a ajustado, quedar. y a la vez está muy rico. Sí, porque es lo que he hablado con compañeros de cocina, me dicen, tío, ¿cómo puedes poner un plato que vale X, porque es un trabajo artesanal, y cobrar el menú a 63 euros? Digo, también si lo analizas, piensa que al ser 12 pases, puedes jugar más con las cantidades, ¿no? Para que sea un menú digestivo y que quede la gente bien. También trabajo con muchos vegetales, o si utilizas una vieira, son pequeñas porciones que sacas lo máximo, o un buen langostino, o una buena carne. Es como que al hacer 12 pases, como que tú el escandallo lo puedes
¿sabes? Tener más controlado. Y es que tu abanico de clientela es más amplio, David. Si me viene un tío con un deportivo que dice que vaya camino de cabras, que no sé qué, pero viene porque le han hablado bien, pues se coge el champán más caro, que tienes esa alternativa. Que viene una pareja de estudiantes y quiere quedar bien con la novia, pues se toma un vino por copas y se lo puede permitir. Y para mí, mientras nos lo podamos permitir, se va a quedar así. Hay algunos que me dicen, no, ahora hay que amortizar lo del sol y cobrar más. Y digo, para mí, te equivocas, tío. Porque me decía mi abuelo, es mejor tener muchos 5 y tener 5 muy seguidos que tener 50 que los puedes cobrar, pero a lo mejor otra gente te cierras a ello. Y mientras yo me lo pueda permitir, el mercado lo siga permitiendo, porque van subiendo las cosas, pero yo voy muy proporcional y creo que es la base del éxito. Como ya has ido invirtiendo, según has ido generando, no te has metido en cosas que no te puedes permitir, ahora estás en un punto que puedes cobrar eso. Y creo, para mí, estando tan apartados, en serio, que lo puedo decir con mucho orgullo, me cuesta decirlo porque sé que otros compañeros lo están pasando un poco mal y tal, pero de la humildad es que va maravilloso, tío. Es que del viernes al lunes lo tengo petado. Qué y guay. Es un orgullo. Qué guay. Sí, sí. Bueno, ahora claro, igual tenéis que empezar, no sé, a abrir más días o algo, No, porque no, el no, sitio no, más no, grande no llega, el piso de arriba no vas a poner restaurante. No, pues mira, ahora que hay confianza, uno quiere echarse pareja, ver a su madre, que ya se me hace mayor, ver a los amigos, es como que hay unos proyectos por ahí, que ahora si quieres te cuento, ¿Sí? pero creo que el éxito también ha sido el equilibrar el descanso con el trabajar, porque piensa que somos un equipo de 4, tenemos 4 habitaciones, son 12 pases, 18 comensales, sacas 200 elaboraciones en un periodo de 2 horas y media. Menú muy currado que cada plato lleva mucho... Claro, y piensa que cocino solo yo, que emplatar solo uno es muy complicado, el nivel de presión y tal. Tengo muy claro que los descansos son primordiales, que mi hermano y Carlos puedan tener su vida en pareja estable y tal, porque todo hace que se transmite, tío, en el curro y en el comensal. Estamos cerrando 2 meses y algo al año, lo dividimos las vacaciones y abrimos ahora en invierno de viernes a lunes. Lunes abro a mediodía porque me viene mucha gente de hostelería y es que estamos dando 16, 18 todos los lunes, tío. Qué guay. Y nada, una maravilla. Los lunes también estás abriendo lunes, y te va, todos los cocineros de Asturias van para allá. Claro, pero gente de otras comunidades. Y aparte que es la leche, pues vas conociendo gente. Vinieron los chicos de Madrid, de Éter, que también son unos hermanos maravillosos. Los conocí en Yaureles, yo he ido a verles allí, haces unas sinergias y tal. Y además te puedes quedar a dormir, el domingo, el fin de semana, estás allí. Y... Sí. Nosotros abrimos 6 turnos a la semana. Abrimos viernes comidas y cenas, sábados comidas y cenas, domingo comidas y lunes comida. Qué bien. Y tío, jueves producción, entre semana pues ahora me he asociado con unos amigos que vamos a abrir un bareto ahí en Madrid. A ver, cuéntame eso. Es muy chulo, al lado del Congreso de los Diputados. ¿En serio? No me quería meter en más jaleo. Ten cuidado que igual te roban ahí. Ya, tío, pero bueno, ahora te cuento bien. Tenía la idea de montar un negocio secundario en plan que no me ocupase tiempo a hacer la carta. Para mis amigos de hostelería también, invertir allí, si sale bien, bien, si no, pues bueno, no pasa nada, pero hacerlo con ganas y montar algo en nuestro barrio. ¿Qué pasó? Que esa puerta se cerró y de repente a un amigo mío le ofrecen un local brutal al lado del Congreso de los Diputados. El local se llama El Perro Paco. Te cuento la historia, un perro que era en el año 1870 y algo, era un perro vagabundo de esa zona, que todos los hosteleros de allí le daban de comer y ese perro vigilaba esa zona, porque alguna vez intentaba robar y se acercaba el perro y todos le cogieron mucho cariño. Cuando falleció, los escritores de allí hablaban sobre ese perro, escribían sobre él, hicieron una estatua. Y el dueño de ese local... Como Rufo aquí. Exacto, es parecido. Rufo, ¿no? Sí. Pues ese local es del año 1800 y algo, es todo abovedado, guapísimo, y nos salió una oportunidad brutal. Sin traspaso, teníamos la ecuación perfecta de lo que íbamos a estar, y estamos trabajando en ello. Y nada, para septiembre, si Dios quiere, abrirá. Yo al frente de Yaureles, pero entre semana, pues estamos haciendo las pruebas de carta, los cambios y tal. Tener un jefe de cocina, que eso funcione solo, que sale bien, maravilloso. Ya tengo un sitio para tomar una caña cuando baja a Madrid. Claro. Que sale mal, pues bueno, no pasa nada, pero siempre el núcleo central de Yaureles y seguir por el camino que seguimos. Y es que me pica el Nicky, ¿no? Como decís aquí, de montar algo y he hecho mucho de menos Madrid. Y luego también tengo otra historia por Barcelona que está saliendo y tal. ¿Sí? Sí, un asesoramiento. Así que nada, sin parar, tío. Perdón. Vale. Ay, sí, bueno, no, tenemos batería de fondo, ¿no? Pero, no tengo problema. Que asesoramiento en Barcelona. Sí. Pero, tío, no te va a dar la vida. No, sí me da porque lo tengo muy organizado. Vale. Eso es un mes que voy a estar allí, que vaya arrancando, voy visitándolo de vez en cuando y no me implica nada negativo y que no cambie nada de los Yaureles. Esos son el tipo de cosas que sí que te consigue un sol, ¿no? Aparte de tener el local lleno y sobre todo en época de temporada alta, que te viene todo el mundo y tal.
sí que ahora te llaman mucha gente porque se va a interesar, va a querer conocerlo y te va a abrir puertas pues de hacer este tipo de cosas. Estoy con amigos, lo de Madrid, pero lo de Barcelona, asesoramiento. Ahora vas a empezar a asesorar hoteles y estas cosas. Pero sin que se vaya la pelota, porque todo esto ha venido antes del sol. Esto ya estaba encaminado y tal. Vale. Yo ahora lo que tengo claro es que no se nos vaya la cabeza, que todo siga el mismo camino y estas cosas mientras las pueda hacer y tenga energía y tal, pues oye, si no interfiere en todo lo que tenemos en Jaureles y en mi calidad de vida tampoco, ahora me sacrifico, ahora estoy encima de ello, pero luego si lo haces bien va rodado. Y luego simplemente sí, que todo vaya bien, cambios de cartas y tal, pero ya cuando haces un buen equipo, tienes un sistema de trabajo bien establecido y tal, pues a Madrid bajo por ver a mi familia tal, no me supone nada ir allí. Y que vas continuamente, quiero decirte, no oye, una cosa que tú ahora digas, no, pues... Y luego aparte que tú, al abrir solo de viernes a lunes... Claro, tengo ahí un margen efectivamente, muy bueno. Tienes ahí unos días en los que ya ibas de normal, aunque fuera a descansar. Y que yo creo que es el momento, David. Claro. O sea, yo me veo bien, me veo en un momento gastronómico muy bueno, ¿sabes? En un momento creativo muy bueno y que me siento bien para hacerlo. Y era lo que te iba a decir... tú que te marcas al final 3-4 menús al año, que hay una bestialidad, que los cambias casi completamente, también necesitas de abrirte, respirar y para esa creatividad, y es muy sana. Y primero descansar, yo creo, porque hay un momento que te puede apasionar la cocina, pero te puede quemar también, y pensar todo el rato de gastronomía y tal, para mí es muy importante. Por eso no tengo Instagram personal, porque, bueno, como tú, que también te mola ir de conciertos, comer por ahí y tal, muchas veces no lo cuelgo, digo, pues dirán, este cabrón está aquí en un festival de techno, está en un festival de música por ahí, pues es que para mí es muy importante eso. Bueno, y tú me entiendes más que nadie. Desconectar de esa manera y luego también ir a comer a otros sitios, ver otros productos, viajar es súper importante y sobre todo tener un tiempo para no cocinar, porque para mí es muy importante parar, tener ese mes que no toco ni una sartén, porque luego vuelves con apetito, vuelves con ideas nuevas, vas tomando apuntes y cuando vas a encontrar ese equilibrio es cuando ves que generas platos y con criterio, tío, y encontrar ese equilibrio ha sido lo que ha hecho que haya subido el nivel de todo en Jaureles. Bueno, ahora tenemos un sol, ya sabes, ¿no? Ni pienso en ello, no sé por dónde vas, pero si viene, pues me emborracharé, está fatal que lo diga, lo celebraré con mis amigos porque a la guía Repsol le pedí que el vuelo de vuelta, que la tía flipaba, que me dejasen en Madrid. ¿Sabes? Sí. Y claro, para hasta allí... Joder, una fonía, tío. Me llamó David Fernández de Prada al día siguiente, no podía ni hablar, se descojonaba de verme. Digo, nada, lo he celebrado, bien celebrado. Y estuve ahí con mis amigos en Madrid celebrándolo y luego me vine para aquí a Asturias para trabajar y por donde sé por dónde vas, no pienso ni en ello. Si llega, llega. Si no llega, no me frustro, porque con muchos amigos que sí que veo que sufren por la estrella, que es de lo que estamos hablando, yo creo que la mejor estrella, y no es un comentario populista, es que lo tengas lleno y puedas vivir de tu profesión. Sí. Y sé que cuando llega tiene que ser la virgen, como el sol. Pero yo creo que si cocinas enfocada a ello, no te vas a soltar rienda a la creatividad y a lo que puedes llegar a cocinar. Claro. Pero en cambio, si tú sigues siendo feliz y haciendo lo que cocinas y de algún casual aparece alguien allí o como funcione la guía Michelin, pues oye, tío, si optas a ella o te la dan, pues genial, es mejor para Asturias, disfrútalo y no cambies lo que eres, porque como se te vaya la olla, yo creo que como te vas preso de ese premio, no tiene ningún... Estás jodido, sí. Luego... Identidad, o sea, este año os lo deben a dos tíos que tenéis una identidad muy marcada, los dos. Sí. Cada uno con su milonga y su historia. Y fuisteis fieles a vuestro camino. Y no os vendisteis ni lo adaptasteis a ello. Entonces yo creo que lo que me prestó mucho esto que digas, mira, llegó en un momento maduro en el que yo ya estaba y ahora lo disfruto, porque yo además, o sea, te estoy viendo disfrutar, estás espléndido, estás espléndido. Sí, es que mira, me pasaba en el taxi, venía hablando y me pasó en Tenerife. Pues yo que sé, está muy contento y me decía ahora la mujer del taxi, oye, ¿dónde vienes? Que vienes apurada. Y yo, nada, que me van a hacer una entrevista, que no sé qué, voy a ver a un amigo, pero que es del premio. Y lo cuentas y la gente se alegra y dice, no, es que te veo tan contento y tal. Digo, a ver, solo soy un tío alegre, pero... Joder, ¿sabes? Es como pues muy contento por toda la gente. Veo a mi madre emocionada, a mi hermano expresándose también. ¿Sabes? Que mira que mi hermano es frío, cabrón. Tu hermano tiene esa cara ahí que te dices, tío, está cabreado, está feliz, está contento, está de resaca. No. Claro, cuando lo dijeron en el coche, yo estaba, hostia, José, me cago en la puta, que no vamos a tener hijos, que esto es la hostia, tal. Y, joder, Carlos, muy bien, en mucho tiempo. Digo, nada, tío, menos mal que lo conozco y luego ya... Hermano mayor, hermano mayor. Cuando chumó ya afloró y ya empezó a expresarse un poco más y súper contento, tío. ¿Quién se agarró un cebollón enorme en la fiesta? En la fiesta todos controlamos porque ya veníamos bebido de fuera. No, digo, de los demás. Vosotros no aquí no vamos a sacar ningún trapo sucio. Pues me encontré
me sorprendió porque me encontré con Mario Payán de Capo, que es un fenómeno, estuve con Pepe, Paco Roncero y tal, y la gente hipercomerida, tío. Claro. Me esperaba que fuese a ser otra cosa. Claro. Pero es que incluso yo me cruzaba con la gente, cuando yo iba con la chaquetilla para la foto, te cruzas con gente que conoces y dices enhorabuena. Sí. Por ello, y la gente súper seria, ¿sabes? Sí. No todos, pero no había esa efusividad que yo me esperaba, ¿sabes? Esto hace unos premios locales en Asturias y se convierte eso en una fiesta de cojones. Quemamos aquello. Claro, pues yo notaba que la gente, yo estaba, yo qué sé, tampoco dando botes, pero pues yo hasta en la fiesta del domingo era todo como muy frío, muy buen ambiente, muy cordial. Cordialidad, pero Sí, tío, no sé, yo cuando acabé me fui mucho a móvil otro por ahí ámbito. suelto, mucho móvil, tío. Sí, que hace mucho daño. En vez de disfrutar sí, el momento sí. y tal, yo hice una foto que salimos con Pepe y su mujer y no toqué el móvil más y luego sí tocabas cuando ibas al hotel. Pero es que ese momento es para estar ahí. O la gala, ¿sabes? Yo avisé a mis amigos y yo estaba centrado en ese momento, en disfrutarlo, en pasármelo bien y luego en marchar y ir a beber con mi equipo y a disfrutarlo. Vaya. Bueno, Carlos Gallego, los Llaureles, un sol Repsol, otro más Pasturias. Enhorabuena, Muchas amigo, gracias. me alegro un montón. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, David.